Cuando los medios destacamos que al presidente Macron lo recibió una persona con un chaleco amarillo, no entendemos, muchos no entendieron quizás, lo que significa ese chaleco amarillo y lo que hace ese chaleco amarillo en Francia. Sí, Maurito, bienvenido. Gracias. Sí, hablamos de un movimiento político y social muy fuerte que se dio justamente cuando el presidente estaba en el G20 y esta tercera movilización que paralizó enteramente Francia, ¿no? Hablamos de 400 personas detenidas, más de 130 heridos por estas imágenes que estamos viendo en pantalla. Protestas en todo el país en contra del aumento del combustible y particularmente la política energética que lleva adelante el presidente Emmanuel Macron. La misma que la de acá. Que es la misma que acá, ¿no? Pero la situación en cuanto a la gente manifestándose es totalmente diferente. Y particularmente es un movimiento, y este es un dato muy interesante, que surgió a través de las redes sociales. No hay ningún movimiento sindical que los nuclee, ni tampoco ningún líder político que de alguna manera los agrupe a todos. Todo surgió a través de las redes sociales con un denominador común. No llegan a fin de mes. Y un nuevo incremento en el aumento del combustible hizo que decían salir a las calles a manifestarse. Eso es en Francia, que no llegan a fin de mes. Claro, porque a ver, para que tengamos una idea, el salario promedio es de 1.300 euros, 1.200. Por ejemplo, el nuevo incremento en el combustible implicaría al menos 300 o 400 euros destinados solo para el aumento del combustible que se va a dar el 1 de enero. Por lo cual a muchos se les hace muy difícil pagar este incremento y por eso es que salieron a manifestarse. Esto ya empezó hace 3 semanas, ¿no? Es sábado a sábado que se van sumando cada vez más franceses en contra de la política energética. Pero ya hay confirmado para el próximo sábado una nueva movilización y si bien hoy el presidente francés se reunió con diferentes policías que estamos viendo trabajaron en este operativo para de alguna manera felicitarlos por haber de alguna manera controlado la situación, aunque como hemos visto ha sido muy difícil, es un movimiento el de chalecos amarillos que se han pegado un par de palazos, te digo que... Sí, es muy fuerte lo que pasó, hablamos de comercios totalmente destruidos, dieron vuelta a autos, hablamos de los Campos Elíseos, es la avenida más importante que tiene Francia, es uno de los lugares más emblemáticos de Francia y que hace muchos años no se ve una situación tan fuerte como la de ahora, en donde un movimiento popular sale a manifestarse de alguna manera en contra de una política como es la del aumento del combustible. ¿Y por qué se da este aumento? Es porque el presidente, por un lado, quiere de alguna manera ponerle un impuesto a las emisiones de dióxido de carbono que se dan con el combustible. Es una transición ecológica que quiere hacer Emmanuel Macron, que los franceses evidentemente no están de acuerdo. Ahora, los presidentes son bárbaros, hacen transiciones ecológicas, pero el que lo paga es el consumidor. Es bárbaro lo que hacen. Bueno, es muy complejo el análisis porque es difícil de los dos puntos de vista, ¿no? Lo que dice Emmanuel Macron es necesario controlar la contaminación atmosférica, la contaminación del aire europeo está siendo cada vez más preocupante y también el aumento del petróleo hace que inevitablemente tengan que ponerle un incremento al aumento del combustible, pero claro, los trabajadores dicen, nosotros no podemos, no llegamos a fin de mes, no podemos pagarlo, claro. Claro, y por otro lado también es que esto ya es un movimiento que es muy difícil de definirlo, porque no solo estamos hablando de las zonas de franceses que viven en zonas rurales que tienen que trasladarse a la ciudad, sino que es muy difícil de definirlo porque es muy heterogéneo en cuanto social y políticamente, ¿no? Algunos no están de acuerdo en que se generen este tipo de incidentes, como no tiene nadie que los nuclee, si bien en estas últimas horas eligieron 8 delegados para presentarse en el gobierno, digamos que no tiene ningún signo político. Es muy difícil, ¿no? Encontrarle características propias. E incluso también se vio que hay gran cantidad de mujeres que se sumaron a este movimiento, lo cual habla de una profundidad en un movimiento social y político, pues, ¿no? Claro, es muy heterogéneo y policlasista. Policlasista. Algunos lo comparan con otros años de Francia en donde se dieron movimientos de igual manera tan espontáneos y violentos en cuanto a que cuando tocan el bolsillo... El mayo francés, por ejemplo. Claro, bueno. El de 68. Exacto, bueno, todos hacen la comparación del mayo francés, pero a ver, lo que pasa hoy es que las redes sociales permiten que esto se genere mucho más rápido. Muchos dicen que no se veían venir este movimiento. Bueno, ¿te acordás que le pasó lo mismo a Mubarak en Egipto? Bueno, y a varios gobiernos ¿cómo se llama? En Medio Oriente les pasó lo mismo. Bueno, la primavera árabe, cuando todos empiezan, la población árabe empieza a congregarse a través de las redes sociales, ocurre algo similar, ¿no? Todos empiezan a contar situaciones que les pasan a uno, ¿no? No estoy pudiendo pagar la factura, no estoy pudiendo pagar el combustible. Y acá en la Argentina, para hacer una comparación, si se quiere, con el movimiento feminista en el 2015, ¿no? Cuando miles y cientos de mujeres empezaban a ver los casos de femicidio y bajo el hashtag Ni Una Menos, empezaron a través de las redes sociales a salir a la puerta del Congreso a decir basta de femicidios, ¿no? El rol que tiene hoy las plataformas digitales es cada vez más importante, que permite esto, ¿no? Congregar a cientos y miles de personas. Pensemos que cuando empezó el movimiento de chalecos amarillos había alrededor de 30.000 personas. El sábado hubo 136.000. Es un número...
es una cantidad enorme. Bueno, es que evidentemente hay una falta de representatividad política porque justamente la oposición, obviamente Marine Le Pen, la extrema derecha francesa, ya lo sumó a su favor, ¿no? Con esto no hubiese pasado, y la izquierda populista también dice, bueno, esto si hubiesen votado a los de izquierda, esto no hubiese pasado, ¿no? Todos lo hacen propio el reclamo, pero en realidad este movimiento es apolítico en principio, después obviamente puede rotar y puede transformarse porque es muy disímil y muy de alguna manera heterogéneo en cuanto a las definiciones, pero es un movimiento que surge a través de las redes sociales, y en Alemania ya se están dando algunos episodios similares en donde copian la estructura de las redes sociales. Ya se está hablando de los chalecos amarillos en Alemania, ¿no? Esto se está expandiendo. A toda Europa. Sí. Bélgica también me están diciendo. Sí, acá. Bélgica también. Nosotros después íbamos a mostrar un mapita de cómo se fue expandiendo también en Francia, porque esto, claro, empezó en las zonas rurales, pero ahora también pasa en cuanto a la aprobación de los franceses. El 70% de los franceses está apoyando este movimiento. Es decir, quizás para hablar de las diferencias con Argentina, cuando alguien corta la calle, todos, bueno, no están de acuerdo. Acá, evidentemente, el 70% de los franceses apoyan este movimiento. Gracias, Maurito.